Steven es un personaje bastante odiado e infravalorado en respectivos lugares de internet. Es bastante común navegar en diferentes publicaciones de diferentes series y observar que todo el mundo dice que Steven Universe es la peor serie animada. Y la verdad es que no lo considero así. Steven Universe puede tener errores, como cualquier otra serie, pero esos errores no tienen por qué ser el foco principal de la serie. Steven Universe es una serie fantástica, llena de personajes narrativamente buenísimos y llena de momentos que, quieran o no, son buenísimos también. Y todo este odio irracional me lleva a la razón de la creación de este video. Steven es uno de los protagonistas más bardeados que he visto y de lejos. Y si yendo más allá del humor, que por cierto a mí también me da gracia, también hay muchos videos y publicaciones asegurando que Steven es un personaje objetivamente malo y no es así. Así que el día de hoy argumentaré el por qué creo que Steven Universe es un personaje buenísimo y por qué me parece el mejor personaje de toda la obra, lo digo en serio. Así que antes de empezar voy a decir unas cuantas cosas. Primero, no soy la verdad absoluta, solo soy un imbécil que hace videos para internet en su tiempo libre, Jesucristo. Y segundo, es bastante común que cuando estás en foros y dices que Steven Universe es un personaje buenísimo, te toman como un imbécil al instante y no te toman en serio, diciéndote que solo te has visto Naruto y La Casa de Papel para argumentar ese tipo de cosas. Y antes de que me digan algo, he leído obras como Pluto u Homunculus, que estoy segurísimo que el 90% de las personas que te critican por ver series básicas ni siquiera han escuchado el nombre del manga de Homunculus. Así que bueno, sin nada más que decir, dividiré este video en dos puntos diferentes. Antes de explicar por qué es un personaje muy bueno, quiero que intenten hacer una cosa antes de escuchar todo lo que mencionaré, y es imaginar que todo lo que le sucede a Steven le sucede a ustedes. Así que bueno, ahora empecemos. Steven nació a partir de su padre, un ser humano relativamente normal con una sencilla vida, y su madre, una entidad alabada por ser una líder cósmica de un imperio gigantesco a nivel espacial. Y como todos suponemos, ser una diamante conlleva demasiadas responsabilidades y problemas, pero el caso de la mamá de Steven es un poco más complicado que eso. Rose Cuarzo inició una rebelión en contra de su mismo imperio para salvar a la Tierra y a los animales de esta, comenzando una guerra que duraría cientos de años y que traería cientos de problemas al planeta Tierra, por lo que la vida del ser que nacería a partir de Rose Cuarzo y Greg claramente no tendría una vida sencilla y normal como la tenía su padre. Pero lo malo de esta situación es que Steven no solo tendría que vivir y afrontar todos estos problemas, sino que tendría que afrontar todo esto sin la madre que creó precisamente esos problemas, ya que, como dice la misma premisa, Rose dio su vida para que Steven pudiera nacer, y es ahí donde se construye toda la personalidad de Steven. Gracias a la crianza de Greg, tuvo una infancia relativamente feliz y sencilla, y Steven en el inicio de la serie era alguien terco, infantil, inocente e inmaduro, etc. Porque en sí es un niño. No le puedes pedir a un simple niño con tanto peso en sus hombros que actúe como su madre lo haría, porque simplemente él no es su madre. Y es gracias a esto que ocurren muchísimas situaciones que nos muestran que Steven vive en la sombra de su madre. Rose era tan valiente, tan talentosa, tan inteligente y estratega, tan única, y tú solo eres la razón por la cual murió. Ni siquiera puedes usar tus respectivos poderes que ella te brindó. No tienes la inteligencia que ella tenía, no tienes el poder de generar un cambio en tu entorno y en tus problemas. Simplemente no eres nadie. Y es por esto mismo que Steven es un ser tan empático. Steven empatiza tanto con las gemas corruptas, por ejemplo, porque en cierto modo se refleja mínimamente en ellas. Estas gemas tienen la particularidad de que no tienen control sobre ellas mismas, no tienen control sobre sus vidas. Y Steven, por otra parte, tampoco tiene control sobre su vida. Siempre tiene que seguir las órdenes de alguien y siempre tiene que vivir situaciones peligrosas y desagradables por culpa de su madre. Por todo esto, Steven tuvo que ver cómo Amatista casi moría. Por todo esto, tuvo que ver cómo destrozaban a las personas que más querían delante de él sin que no pueda hacer nada. Por todo esto tuvo que ver cómo incluso moría Lars en sus brazos. Y todo eso lo observó siendo un simple niño. Y es aquí donde recaen unas preguntas completamente lógicas. ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que pagar lo que mi madre hizo en el pasado si no es mi culpa? ¿Por qué tengo que ver cómo mi propia familia me desprecia por acabar con la vida de alguien que ni siquiera pude conocer? Y es en todas estas preguntas donde cae una respuesta simple. Y es que Steven rellenará el hueco que Rose Cuarzo dejó vacío. En otras palabras, ser mi propia madre.
nobody wants me to be when I'm grown. Entonces Steven es un ser empático y bondadoso. Por ejemplo, Steven presencia como Perla casi lo deja morir y en lugar de enojarse como lo haría cualquier ser humano, él decide simplemente abrazarla e intentar entenderla. Por mucho que Perla esté actuando egoístamente cuando él no tiene ningún tipo de culpa, decide ayudarla de todas formas, porque así es Steven. Cuando Matista siente que no tiene ningún tipo de valor, Steven la ayuda porque así es Steven. Y es con todo esto que nos presentan al protagonista de esta obra, una persona que busca ayudar a los demás con su sencilla gentileza y bondad cuando tiene un cargo tan grande como ser la sombra de su madre. Y ahora entramos en la siguiente fase de su personaje, su adolescencia. Steven, con cada capítulo que pasa y con cada enemigo que derrota, poco a poco se va armando una pregunta crucial en su desarrollo como personaje, y es ¿quién era mi madre? Pero no en el lado sencillo de la pregunta, sino en el lado más complicado. Aparecen personajes como Bismuto que le muestran que Rose quizás no es la gran persona que todos dicen ser, porque no sé si es muy bondadoso esconder una gema muy querida por tus amigas en un lugar que seguramente nadie iba a encontrar. At least if I were in pieces, I wouldn't have to know how little I mattered to you. You didn't even tell them. You bubbled me away and didn't ever tell your friends. My friends. También, no sé si es muy bondadoso dejar atrás todo el desastre que provocaste y dejar a cargo de todo esto a un simple niño. Poco a poco, la gran figura de Rose Cuarzo se iba desmoronando. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedes llegar a dudar de la maravillosa y bondadosa Rose Cuarzo? Ella me salvó del infierno en el que estaba. Ella me dio un lugar en lo que ahora es mi familia. Ella me hizo entender que ser yo misma está completamente bien. Rose Cuarzo es maravillosa. Que Steven sea el único de todos los personajes que duda de Rose Cuarzo es buenísimo, ya que aunque sea su propia madre, él nunca la conoció. Solo escuchó historias de lo maravillosa que era y ya está. Lo único que mantiene hasta el día de hoy de su madre son los problemas que ella llevaba encima y que tuvo que resolver él. Así que, ¿por qué no dudar? ¿Por qué mi vida tiene que ser tan complicada? ¿Por qué tengo que salvar al mundo de personas que no conozco pero me quieren asesinar igual? Claro, mi madre era excepcional, pero entonces, ¿por qué tengo que vivir esta vida gracias a ella? Steven nunca pidió nacer, nunca pidió ser el encargado de salvar el planeta y estas cosas que un niño normal no debería vivir. Y lo peor es que todas estas cosas Steven ni siquiera pudo terminar de planteárselas completamente, ya que estaba suficientemente ocupado con suplir el cargo de su madre. Y todo esto sabiendo desde el fondo que su madre había hecho mucho daño a muchas personas. Y es aquí donde cae uno de los mejores capítulos de Steven Universe. Este capítulo saca a relucir todos los traumas que tiene Steven en torno a los enemigos que ha enfrentado. Él no puede tolerar el hecho de dañar a alguien ajeno por mucho que sea un enemigo. Y capítulos atrás, por ejemplo, no pudo hacer nada en la corrupción de Jasper. Y cuando se tiene que enfrentar a sí mismo en este capítulo, simplemente no logra hacerlo. A él le duele bastante el hecho de dañar a personas ajenas. Y su madre, en contraparte, dañó a muchas personas, incluso a su propia familia. Y es por eso que este momento es tan bueno, porque Steven no es como su madre. Él sufre de dañar a los demás, y esto nos lleva a saber que él es más bondadoso que su propia madre. Él es más empático que su propia madre. Él sabe controlar mejor sus problemas que su propia madre, ya que él es mejor que su madre. Going to tell them. I'm gonna tell them everything. Then you really are better than her. Y cuando por fin consiguió todo esto, resulta que una vez más tuvo que volver a ser su madre. Cuando estas gemas secuestraron a sus amigos, a Steven no le quedó otra cosa que asumir el papel que no le gustaba hacer, que es el hecho de suplir a su madre. Y se sacrifica haciéndose llamar Rose Cuarzo. Y aún con esto, dando su propia vida, vio con sus propios ojos como Lars moría en sus brazos. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con su madre degrada su vida. Si no fuera por su madre, tendría una vida normal. Iría al colegio, tendría amigos normales, haría actividades normales y sería una persona sencilla y normal. Pero en cambio tiene que salvar el planeta por un error que ni siquiera cometió. Y tiene que ver cómo sus seres queridos sufren por algo que se le va de sus manos y que ni siquiera es culpa de él. I don't know if this is who you really are. I've learned things about you. Things you wanted to keep secret. You locked Bismuth away inside Lion because she wanted to shatter gems, and you never told Garnet or Pearl. But then you shattered Pink Diamond. Now all of Homeworld has it out for Earth, and the Crystal Gems, and me! You put us all in danger, and you just disappeared!
Posterior a todo esto, se revela que Rose Cuarzo en realidad era una diamante, y esto hace que una vez más, Steven se dé cuenta del tipo de persona que era su madre. Se dio cuenta que todos sus seres queridos sufrieron una parte de su vida por culpa de su madre, la misma madre que era una persona fabulosa y espectacular, y eso que tuvo que vivir toda su vida como la sombra de su madre. Gracias a eso, siempre tuvo que estar en la expectativa de los demás, y esto hizo que Steven nunca pueda ser el mismo. Steven nunca tuvo una identidad propia. Y es por eso que el capítulo que concluye la temporada 5 es tan excelente, ya que después de un camino tan grande de madurez, se dio cuenta que él no es su madre, ya que Steven siempre fue el mismo. Together? Are you? Yeah, I'm me. I've always been me. Steven en su clímax como personaje nos demostró que maduró, que logró entender por fin cuál es su papel en este mundo y quién es en realidad él, dejándonos unas escenas fantásticas por el camino. Algo curioso de la serie es que la mayoría de estas se enfoca en cómo Steven ayuda a resolver los problemas de los demás, soluciona los problemas que dejó Rose en su pasado, soluciona los problemas de Lapislázuli, los problemas de Connie, etc. Y todo esto me lleva a la última pregunta y última etapa de su personaje. Y la pregunta es: ¿quién es el que ayuda a Steven? Steven Universe Future nos presenta este concepto, que aunque suene raro, ignoramos durante toda la obra. Steven sigue siendo mitad humano, sigue teniendo un lado humano que lo hace tener sentimientos y problemas humanos, y es aquí donde cae el problema principal de esta última temporada, y curiosamente no es un problema de ningún personaje secundario, sino del mismo protagonista. Nosotros los espectadores siempre supimos que Steven pasó por una situación complicada en su niñez, pero nunca pensamos si esto le afecta realmente. Steven vio como casi muere Amatista, como casi muere Perla, como toda su familia estaba siendo destrozada delante de él. Vio como no pudo salvar a Lapis, tuvo que salvar al mundo teniendo 14 años, apuñaló a Bismuto, vio como Jaspe era corrompida delante de él, vio como Lars moría en sus brazos. ¿Y de verdad hace falta seguir? Algo que no me gusta de las series animadas hoy por hoy es que sus personajes parecen no afectarles los sucesos pasados. En Hora de Aventura sucede todo porque sí, y Finn lo hace todo porque sí. Y claro, cómo no, Hora de Aventura es lejos mejor que Steven Universe según la mayoría del fandom, ¿no? En esta temporada sacaron a la luz el lado más humano de Steven. Tantos problemas que tuvo que resolver Steven siendo simplemente un niño dieron a lugar a un problema mucho mayor siendo casi un adulto, porque todas esas experiencias a cualquier niño lo dejarían loco. Y Steven intenta aguantar todo este estrés porque, claro, es el fabuloso Steven. Él siempre ayuda a los demás y nunca se rompe porque es un gran líder. Pero siempre un héroe termina derrumbándose, y Steven llegó a un límite. Y como cualquier ser humano que termina soportando una carga durante tantos años, termina rompiéndose. La depresión de Steven y su conflicto final está muy bien desarrollado. Esto no sale porque sí. Steven no tiene una depresión de un día para el otro porque sí y porque la trama lo requería. Steven vivió una vida tan miserable que tarde o temprano iba a desarrollar esta enfermedad. Y que la gente diga que es forzado es porque no tiene ni idea de qué es la depresión. Mira, puede ser que alguien la haya pasado peor y que tenga problemas aún más graves, pero eso no es motivo para desmeritar los problemas que le suceden a los demás. Y es por eso que la depresión de Steven sigue siendo muy justificada. Y este arco de personaje que tiene es buenísimo porque Steven se rompe. Termina haciendo locuras que Steven nunca hubiera hecho en un primer lugar, como por ejemplo hacer sentir mal a los demás, esa cosa que él odiaba tanto hacer antes. Y todo esto llega a un punto donde incluso rompe una gema. Steven dejó de ser él mismo, pero en el capítulo final nadie más que todos los personajes en los que influyó le hacen comprender muchas cosas. Y lo que dije antes me lleva al siguiente punto, que es su valor como protagonista. Steven es un protagonista estructuralmente buenísimo porque influye en su obra de una manera bastante única y buena. Como dije antes, Steven siempre tuvo que vivir en la sombra de Rose, y esto provocaba que actuara de diferentes formas que cambiaban de alguna u otra forma a los personajes. Y todos estos cambios sutiles en la trama los concretaba poco a poco sin ser forzado. Por ejemplo, en su mayoría, Steven influye positivamente en los personajes secundarios de la serie, ya que les soluciona sus respectivos problemas para que sean más felices. Pero también, por otra parte, Steven genera odio en algunos personajes como Perla o incluso Amatista, en el arco en el que siente que no es nadie por culpa del avance de Steven. Y todo esto sucede ya que Steven tiene que afectar a los demás personajes, pero no siempre tiene que ser positivamente. Por ejemplo, el capítulo en el que Perla casi lo deja morir porque extraña a Rose, y Steven es indirectamente la razón por la cual Rose murió, es una clara demostración de todo lo que les dije. Y este capítulo es buenísimo porque aunque Steven genera
genere odio en algunos personajes, los sigue ayudando para que se puedan desarrollar, ya que por ejemplo en este capítulo un ligero gesto suyo logró hacer que Perla poco a poco cambie su perspectiva sobre él, y eso es influir en los personajes de una manera bastante orgánica y buena. Otro ejemplo es Peridot. Steven le enseñó lo maravillosa que es la vida en la Tierra. No fue directamente a ella a decirle, oye, la Tierra es hermosa porque esto y esto otro, no. Hizo que Peridot se diera cuenta por ella misma lo valiosa que es la vida orgánica en la Tierra. Y esto, cómo no, es otro ejemplo de su importancia en la trama y en los personajes. Y ejemplos así hay muchísimos, como Lapislázuli, que directamente sin Steven no hubiera evolucionado como personaje, o Bismuto, o Connie, etc. Y algo que me gusta muchísimo de los protagonistas de una obra es que influyan en la trama y en los personajes de una manera única y bien hecha, ya que no por nada son los protagonistas. Y Steven cumple este trabajo demasiado bien, ya que como dije, ninguna cosa se siente forzada en torno a las interacciones que él tiene. Y todo lo que les dije me lleva al capítulo final de Steven Universe. La escena en la que todos los personajes le dicen a Steven que cambie es buenísima, por mucho que a mucha gente no le guste, porque aquí es donde se puede ver su valor como protagonista en su máximo apogeo. Cada personaje que participa en esta escena, cada uno fue directa o indirectamente influido por Steven. Es por eso que su valor como protagonista es tan bueno, porque logró influir ligeramente en el desarrollo de todos los personajes secundarios de esta obra, y esto, quieras o no, lo hace un protagonista bastante bueno para su historia, ya que todo esto lo hace un personaje importante para su obra, pero importante no porque sea el hijo de Roscuarzo, sino porque la persona de Steven es importante para los demás. Y es por eso, y por todas las razones que ya di, que Steven Universe es un personaje buenísimo estructuralmente. Sin duda Steven es uno de los personajes más infravalorados que he visto. La cantidad de odio que le cae mencionando que es un protagonista mediocre, que es un personaje narrativamente malo, es muy injusto, porque Steven es un personaje muy bueno que está construido de maravilla, y todas las razones que les mencioné por las que Steven es un protagonista buenísimo son en su mayoría ignoradas por la gente que se ve la serie, porque claro, ¿por qué tomarnos en serio una serie donde los personajes cantan, no? Es curioso, porque todos los argumentos que me dicen el por qué Steven es un mal personaje, en su mayoría derivan de un odio irracional hacia él, que si gordo mamón, que si solo llora, que si todos los personajes hacen todo el trabajo y sinceramente me da pena, porque Rebecca Sugar puso su vida y esfuerzo en crear un personaje tan bueno para que la gente lo critique por razones tan estúpidas como que su serie es pro LGTB o porque sus personajes cantan. Pero bueno, lamentablemente no se puede cambiar una sociedad llena de gente tóxica irracionalmente. Shigeki es el mejor personaje de toda la historia del anime y bueno, hasta la próxima.